Mundo 40 presenta Opiniones y comentarios con Julio Ricardo Blanchet. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz y a nombre de Mundo 40 les agradecemos la preferencia de su sintonía a su programa Opiniones y Comentarios, donde, como ustedes ya bien saben, aquí sí las opiniones y los comentarios más importantes son los suyos. Así que si nos llaman por teléfono y nos comunican lo que piensan, pues nosotros aquí con mucho gusto lo comentamos. Hoy que ya es lunes y están transcurriendo 10 días del mes de octubre del año 2016, en pleno siglo XXI y en pleno tercer milenio, transmitiendo desde la capital del estado de Veracruz, Jalapa, hacia el mundo entero. Desde luego que la noticia pues más importante del día de hoy es el debate que tuvieron Hillary Clinton, las damas primero, y el señor Donald Trump el día de ayer. Yo lo menciono como lo más importante, pero para mí no tiene ninguna importancia. Lo he dicho todo el tiempo, no importa quién gane, ellos no son los que mandan. Ellos son los títeres del sionismo. Sea quien sea, así como lo es Obama, que el hombre más poderoso del mundo es el señor presidente de los Estados Unidos, porque tiene en su maletín el botón nuclear para hacer estallar el mundo. No es cierto. No es cierto. Son cuestiones publicitarias. Estados Unidos se queja amargamente, el sionismo se queja amargamente de lo que hicieron los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial, que manipularon a la gente a través del cine en aquel entonces. Hoy manipulan a la gente a través de sus películas y sus programas de National Geographic y cosas de ese tipo, y la gente se los cree, aparte de toda la campaña que tienen permanentemente para desprestigiar al nacionalsocialismo, que finalmente es en lo que está cayendo, o en lo que cae, o en lo que propone el señor Donald Trump. Yo sigo insistiendo, sigo creyendo todavía hasta el momento en que va a ganar Donald Trump. Primero porque las elecciones se ganan con dinero, y el señor tiene dinero, mucho dinero. Cabe recordar que en Estados Unidos los partidos políticos no reciben dinero. Los candidatos andan boteando, pues, por decirlo de alguna manera, para agenciarse fondos. En el caso de Donald Trump, pues no necesita mucho andar circulando para tener dinero, porque el dinero ya lo tiene. Además, sus relaciones industriales con otras personas, pues hacen que le faciliten a él el dinero que necesita para su campaña. Pero repito, yo creo que va a ganar Donald Trump, de verdad lo creo. No es que me interese, yo creo que los dos, tanto el señor Trump como la señora Clinton, pues son dos personajes verdaderamente despreciables, los dos. Y creo que todavía es peor, lo he dicho varias veces, la señora Clinton, porque el otro es hábil para los negocios, pero es bruto. Dicho con todo respeto, es muy bruto. Y es más fácil de manipular que la señora Clinton, que es más inteligente, por eso tiene más alcances y vendría siendo más peligrosa. El caso es que ese es el tema importante el día de hoy, y lo toco porque pues es pertinente en estos momentos. A menos de un mes de distancia se habla de que ya los republicanos le quitaron el apoyo a su candidato, lo que no es cierto. Ryan, que es el líder del partido republicano en el Congreso, pues dijo que ya no va a hacer campaña a favor de Donald Trump, pero no le va a retirar su voto. El caso es que se dicen barbaridad y media. El debate, igual que todos los debates, son una vergüenza, y no excluimos, por supuesto, a México.
Los debates eran para proponer. Oigan, yo propongo esto, tenemos este problema, tenemos este proyecto ante tal problema. No, ahorita ya los debates son a ver quién descalifica más al otro. Ya nadie propone nada, esa es la realidad. Quieren hacer lucir al otro como el peor, cuando en Estados Unidos, pues ni a cuál irle. Pero repito, no hay por qué preocuparse. Gane quien gane, que creo que va a ganar Trump, no son los que mandan. Los que mandan son los sionistas de la Reserva Federal, que es el banco privado al que el gobierno de Estados Unidos le debe cualquier cantidad de dinero. Si usted quiere buscar en internet, ponga ahí cuál es la deuda de Estados Unidos, la deuda que tiene el gobierno de los Estados Unidos con la Reserva Federal, y ahí sale una, no sé cuántas cifras tiene, yo ni siquiera podría leerlo, pero está girando como si se hubiera vuelto loco. Así va aumentando el débito que tiene el gobierno de Estados Unidos con una banca privada. Entonces pregúnteme quién manda. El que tiene el dinero, claro. Si los otros le deben dinero, pues con el simple hecho que diga, págame o ya no te presto más, porque Estados Unidos está quebrado, totalmente quebrado. Cada año, lo hemos visto últimamente, se ven en serios problemas porque dicen que si no les presta dinero en la Reserva Federal, no tendrían ni para pagar los sueldos de los empleados del gobierno. A ese grado está de quebrado el país, Estados Unidos. Es como Veracruz. Pues aquí ya no hay dinero ni para pagarle a los pensionados y jubilados, ni para pagarle a los maestros, ni para pagarle a las empresas que han prestado servicios al gobierno. El gobierno de Veracruz está quebrado, no tiene dinero. Esa es la realidad. Pues igual está Estados Unidos. Nada más que en Estados Unidos es un movimiento político y la Reserva Federal presiona lo suficiente para no frenar completamente la economía, pero les va moviendo la rienda a como se les antoja y tienen que ceder a lo que quieran. Porque ya me imagino que pasaría en Estados Unidos si de repente no pueden pagarle a los empleados. Ni a los bomberos, vaya, para acabar pronto. ¿Qué pasaría? Pues un caos. Entonces, la Reserva Federal los deja ir llegando y les recorta la rienda en el momento en que quieren. Así que no se preocupen, no se desgasten. Para mí, el debate y el que viene, porque todavía falta otro, pues ni siquiera tomarlos en cuenta. Que no se dieron la mano al iniciar, es casi el 8 columnas de la mayoría de los periódicos en Estados Unidos, ni siquiera se dieron la mano. Y a descalificarse el uno con el otro. Tú eres el más malo, tu marido, tú protegiste los adulterios de tu marido, perdonen ustedes, y el otro barbaján que dice que, híjole, es hasta difícil repetirlo por un medio de comunicación, pero dice que cuando la gente es famosa, pues las mujeres se dejan hacer todo. Y claro, el escándalo, las mujeres no van a votar por él, qué barbaridad, las mujeres son mayoría y con que las mujeres no voten por él va a ganar Hillary Clinton. Y yo pregunto, ¿mintió? ¿Mintió? No. Desde mi muy personal punto de vista, pues no, será un barbaján, es cierto, pero no mintió. No mintió. Cuando la gente es famosa, cuando la gente tiene dinero, cuando la gente tiene aviones, tiene yates, tiene limusinas, tiene poder, porque tiene dinero, pues discúlpeme, aunque sea un patán, aunque sea un monstruo, le llueven las mujeres. ¿Qué clase de mujeres? Bueno,
estoy de acuerdo. Hay clases, hay quien no, pero muchas sí. O sea, el señor no está mintiendo. Que es un barbaján para decir las cosas, sí, por supuesto, pero no está mintiendo. Ahora, con esta misma fecha se han dado a conocer de Wikileaks, pero muchos correos electrónicos en donde la señora Clinton queda muy mal parada, muy mal parada. Además, en el debate que tuvieron el día de ayer domingo, pues, claro, unos ven vencedora a unos y otros ven vencedora a la otra. Eso es lógico, cada quien ve las cosas como mejor le conviene. Pero acuérdense que Donald Trump había dicho, si todo lo que hemos gastado en las guerras contra Irak, contra Libia, en Siria, etcétera, etcétera, si ese dinero lo hubiéramos invertido en Estados Unidos, otra cosa sería. Y tiene razón. Y sin embargo, ayer la señora Clinton, Hillary Rodham Clinton, directamente lo dijo, que ella va a poner en su lugar a Rusia. Díganme, por favor, ¿se va a pelear con Rusia? ¿Que va a parar a Rusia? ¿Qué es lo que quiere la señora? ¿Otra guerra? Porque el otro dice que no, que él se va a aliar con Rusia y que sería un excelente socio comercial. Claro, uno ve el aspecto económico y el otro ve el aspecto político que le dictan. Ahora, echemos una retrospectiva a la historia y a nosotros en México nos ha ido peor con los demócratas que con los republicanos, que son una bola de fanáticos salvajes. Bueno, Obama, ¿cuántos migrantes han sido expulsados de Estados Unidos durante la administración de Obama? ¿Cuántos? Miles, decenas de miles, todos los días. Y eso que es demócrata, y eso que es un buen hombre que recibió el Premio Nobel de la Paz, por favor. Bueno, es el tema más importante y hay cosas que discutir. Dicen que los comentarios que hizo el señor Trump son lascivos y sexistas y que eso ha dañado su carrera hasta el día de hoy. Presentó antes del debate, presentó Trump a 4 mujeres que se dicen fueron abusadas por el señor Clinton, el esposo de la señora Hillary, que fueron acosadas sexualmente y que además Hillary Clinton lo sabía y lo solapaba, porque ellas se lo dijeron directamente a la señora Hillary Clinton. Oye, tu marido, tal. No repito, pues, porque no hace falta repetirlo. Todos entendemos de lo que estamos hablando y no hace falta utilizar palabras que son altisonantes y hasta vulgares. Pero, oye, tu marido nos hizo y nos tornó y no sé cuántas cosas. Y la señora tan tranquila como si nada pasara. Yo creo, repito una vez más, que va a ganar el señor Clinton. A mí me da igual quién gane en los debates. Miren, Clinton dice que va a recuperar los trabajos que los norteamericanos han perdido a manos de los migrantes. Hay 20 millones de mexicanos allá, muchos de ellos están nacionalizados o tienen ya permiso para trabajar allá, pero la inmensa mayoría no. Muchísimos, la inmensa mayoría son espaldas mojadas, están ilegalmente en el país y son contratados para allá con sueldos de miseria y los mantienen en las granjas y en los sembradíos, en unos galerones ahí donde duermen hacinados uno con otro en catres. Y si protestas, pues traigo a la migra y te mandan de regreso. Bueno, pues todos esos millones de norteamericanos que han sido desplazados de su empleo por favorecer a los migrantes, pues todos esos van a votar por Trump. Pero miren, no le demos muchas vueltas al asunto.
Finalmente en Estados Unidos no hay democracia. Así que gane, vote quien vote y voten por quien voten, de todas maneras van a hacer lo que les conviene. Es igual que aquí en México. ¿Ustedes creen que en México hay democracia? Por favor. Por favor. Empezando porque la mayoría no vota. Y en segundo lugar, si democracia significa el poder en el pueblo, pues entonces tendríamos que hablar de una democracia de idiotas. Porque la mayoría son pobres. Entonces hablar de una democracia de pobres quiere decir que la mayoría quiere ser pobre. Por favor. Pues en Estados Unidos es igual. La policía es corrupta hasta las cachas. El sistema judicial de Estados Unidos es corrupto hasta las cachas. Igual que aquí. No le demos vueltas al asunto. Igual que aquí. Y voy a leerles a ustedes unas notas acerca de la corrupción que hay aquí en nuestro México. De tal suerte, ahorita verán, ahorita les doy la nota. Bueno, a Trump lo llaman vulgar, misógino, prepotente, racista y narcisista. Así lo llaman al señor. Yo digo que encima de todo es una persona que no se acepta como es, porque trae encaramado un peluquín, que bueno, me extraña que nadie le haya dicho lo ridículo que se ve. Todo el mundo sabe que tiene un peluquín. Aviéntenlo a una alberca para que vean cómo va a salir flotando el peluquín. No, a lo mejor lo trae bien pegado, pero de que trae un peluquín y de que el señor no se acepta como es calvo, pues eso es un hecho. Y quien no se acepta como es, difícilmente puede aceptar a los demás. Pero espérenme. La mayoría, dice, de los principales periódicos de Estados Unidos refieren el hecho de que los candidatos presidenciales ni siquiera se saludaron al inicio como ocurrió en el primer debate. Ay, qué terrible, no se dieron la mano. Bueno, pues cada quien se mandó. No, pero la nota que estoy buscando es que los... Ahora verán, a ver si la encuentro. Bueno, me acuerdo de ella. Resulta que los principales cargos en importancia dentro del penal donde se fugó el Chapo Guzmán, los principales funcionarios a cargo de la penitenciaría, del sistema penitencial mexicano, que es una verdadera cloaca. Todo el mundo sabe que es la universidad del delito, las cárceles. Bueno, pues los principales responsables de esta seguridad fueron ya indultados completamente por los jueces. Y fueron indultados, tengo que sacar la nota, por un juez que quiero nombrar al juez. Al juez que los liberó. No puede ser que se me pierda la nota, hombre. Pues sí puede ser, parece que sí puede ser. Que no encuentre yo la nota. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No encuentro la nota, pero los principales responsables del sistema penitenciario en México fueron totalmente absueltos por un juez que después de platicar con el señor Peña Nieto, los indultó completamente por la fuga del Chapo. Todos vimos, todos escuchamos cómo el taladro neumático con el que rompieron la losa que tenía en el piso el baño de Chapo se oye claramente cómo están perforando. Nadie se dio cuenta. Todos vimos como el supuesto Chapo, que no es el Chapo, yo insisto en que no es el Chapo, y lo había yo dicho antes de que decían, esta semana lo van a extraditar. No lo van a extraditar nunca, porque se darían cuenta en Estados Unidos que no es el Chapo. Y si fuera el Chapo, en el caso que yo estuviera equivocado, que es muy probable, si fuera el Chapo, ¿por qué no lo extraditan? Pues porque va a llegar allá y se arregla con la justicia. Tú ponme tantos años de prisión y yo te digo con quién estaba yo negociando. Y saldrían a relucir todos.
gobernadores y presidentes. Todos, porque todos han negociado con él. Lo que pasa es que ni siquiera sabe negociar, y como tienen la orden de Estados Unidos, de Washington, de no legalizar las drogas, pues entonces nada más empiezan a jugar la pelota, te doy tanto y nos arreglamos para que no me metas a la cárcel. Voy a una pausa, un momento, y a ver si encuentro la nota, porque de verdad está interesante. Regreso. En un momento continuamos. Sigue en sintonía de opiniones y comentarios. Regresamos a su programa Opiniones y Comentarios. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Pues no encuentro dónde puse la nota, hombre. Ni modo, pero créanmelo, la nota ya existe. Si ustedes la pueden encontrar y tienen tiempo para hacerlo, pues ya están libres de toda culpa y responsabilidad los implicados o supuestamente implicados en la fuga del Chapo. Vamos aquí en el plano internacional a cambiar de tema con respecto al debate, y resulta que aquí en México, en la frontera, directamente allá en Tijuana, hay 6,000 haitianos y africanos migrantes que quieren pasar a los Estados Unidos, y esperan que haya 9,000 más que han llegado de otras naciones. Hasta Bolivia la inmiscuyen en todo esto. Lo que uno no se explica, y lo he comentado en otras ocasiones, ¿cómo es posible que puedan llegar hasta la frontera si no tienen un solo centavo? Un solo centavo. Son gente que no tiene ni para comer. Viven de la caridad. En el trayecto les van dando algo de comida las buenas personas que así se comportan. Afortunadamente todavía hay gente que se compadece de toda esta situación. Pero lo cierto es que en Tijuana hay un problemón del tamaño del mundo. Y en México lo hay. Comentaba la semana pasada, yo veo muy bien que haya senadores que se preocupen por esto y digan que hay que darles asilo a esta gente, hay que apoyar a toda esta gente. Sí, me parece excelente, pero antes de apoyar a esa gente, tenemos que ver qué hacemos con los nuestros, porque los nuestros también se están muriendo de hambre. Aquí en México hay mexicanos por nacimiento, hijos de padres mexicanos, que mueren de hambre cada año. Y hay miles y miles de niños desnutridos en nuestro México. Entonces, pues, antes de pensar en ayudar a los demás y ser candil de la calle, no podemos ser oscuridad en nuestra casa. Y así es, lamentablemente. Quieren ver por los demás, pero no ven por los que tenemos aquí. Pero el problema es grave. Ok, no ayudas a los de aquí. ¿De dónde vas a sacar dinero? ¿De dónde vas a sacar dinero para poder ayudarlos? Si no hay dinero, estamos pidiendo dinero a manos llenas. Es más, ya ni siquiera nos quieren seguir prestando dinero internacionalmente. Y para esto hay una nota de que el señor Antonio Meade, flamantísimo secretario de Hacienda, pues es un reverendo mentiroso, igual que todos, le echan flores y ay, Meade no ha sido partidista y tiene una historia. Es un mentiroso. En Washington fue a decir que
Ni de asomo veía que en México hubiera crisis. La mayoría está padeciendo la falta de dinero hasta para comer. Ya no hablemos de asesinatos y de crímenes y de secuestros, pero el señor ni remotamente ve una crisis en México. Y no solo eso, les voy a leer, no solo eso. Dice el señor Meade, ay, esta sí está muy chiquita la letra, esta sí está muy chiquita la letra, a ver si puedo leer. Bueno, están hablando también de la renovación del PRI, la renovación que trae el señor Enrique Ochoa, flamante presidente del PRI, y dan a conocer que cuando se jubiló, o bueno, no se jubiló, pero dejó su trabajo en la Comisión Federal de Electricidad, le dieron más de $1 millón. Pero resulta que no es cierto. Él dice que es muy legal que le hayan dado ese dinero, pero ya se descubrió que no se trata de $1 millón, se trata de 16 millones de pesos, porque además mucha de su gente también fue beneficiada con millones de pesos, con mucho dinero, para dejar la Comisión Federal de Electricidad e irse ahora a laborar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es el que está encabezando la campaña en contra de la corrupción. Ese Enrique Ochoa Reza es el que está encabezando el nuevo PRI. Por favor, si ese es el nuevo PRI, pues no tiene nada de nuevo. Al contrario, yo creo que cada vez están peor porque son más cínicos, más desvergonzados, ya no tienen medida estos cuates. Gracias. Me acaban de pasar por acá abajo unos lentecitos. A ver si ahora sí leo. Normalmente puedo leer bien, pero es que ahora sí me pusieron la letra muy chiquita. Cuando se conoció la liquidación que obtuvo de la Comisión Federal de Electricidad Enrique Ochoa Reza, habló de honradez, presumió incluso que él solamente se benefició de un trámite interno ya establecido, o sea, le tenían que dar dinero a fuerza. Sin embargo, documentos, y esto lo publica Proceso, revelan que el paquetazo de liquidaciones benefició a más de una veintena de colaboradores de este señor Enrique Ochoa Reza y significaron una erogación de 16 millones de pesos. Aquí está la nota del juez que fue que benefició a los altos mandos de seguridad en la penitenciaría. Juan Ignacio Hernández Mora y Pando Uribe Arriaga, los funcionarios penitenciarios de más alto rango presuntamente responsables de la fuga de El Chapo, de Joaquín Guzmán Loera, en julio del 2015, finalmente fueron exonerados de todo cargo. La decisión la tomó el juez federal, y este es el nombre que quería darles a ustedes, Víctor Octavio Luna Escobedo, el mismo que los había consignado al principio, pero luego, después de un intercambio de información del señor Felipe de Jesús Muñoz Velázquez, personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto, pues los exoneró de toda responsabilidad. Y luego decimos que es una república México. República significa que debería haber una división de poderes, y resulta que el poder judicial, los jueces y magistrados, pues están a la orden y al servicio del señor Peña Nieto, que ni siquiera se toma la molestia de hablar directamente con ellos, sino manda un enviado y les dice: libéramelos, no son culpables, son inocentes palomitas, y entonces pues los dejan ir, ¿verdad? Así de sencillo. El jueves 6, en el marco de las reuniones anuales de verano del Fondo Monetario Internacional, el terrible Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Mundial, allá en Washington, el señor Meade aseguró que México vive su mejor momento. Repito, el secretario de Hacienda declaró que México vive su mejor momento.
en el que impulsó a las reformas estructurales que detonarán en un mayor crecimiento de la nación y beneficio a los ciudadanos. Y la jornada nos informa que declaró que la economía mexicana es robusta y con finanzas públicas que tenemos que cuidar. También que ni ahora hay crisis en la economía, ni la habrá en lo que resta del sexenio. O sea, si usted no tiene dinero, pues saber por qué no tiene dinero, averígüeselas usted, pero Peña Nieto no tiene ninguna responsabilidad. El que haya subido las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, que dijeron que iban a bajar, pues no es cierto. Los recibos de la Comisión Federal de Electricidad siguen llegando no más bajos, sino más altos. Son puras mentiras, o sea, nadie puede creerles ya ni el bendito a estos cuates. También que ahora no hay crisis en la economía, ni la habrá en lo que resta del sexenio, como les decía. Por ningún lado veo la crisis, dijo el señor Antonio Meade. Dijo, por ejemplo, que el endeudamiento brutal que nosotros los mexicanos tendremos que pagar, estaba planeado desde el inicio del sexenio. El señor tiene menos de un mes al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora nos dice que el que estén pidiendo yo creía que eran 1,300 millones y creo que son 1,368 millones de pesos diarios. Por favor, 1,368, vamos a dejarlo en 1,300 para ser prudentes. 1,300 millones de pesos diarios es lo que está endeudando el señor Peña Nieto a todos los mexicanos, porque él no lo va a pagar. Ni lo va a pagar el señor Meade, ni lo va a pagar ninguno de los integrantes de la cuerda de delincuentes que nos gobiernan. Perdónenme. Pero nosotros sí lo vamos a pagar, eso sí. Y aquí en nuestro México, pues suceden también cosas interesantes. Hablando de hipócritas, pues tengo que citar ni más ni menos que al obispo de Jalapa, un individuo que se llama Hipólito Reyes Larios. En su homilía de ayer el individuo habló de que la violencia va a seguir en México mientras haya tanto pobre, mientras haya tanta pobreza. Eso dijo el señor Hipólito Reyes Larios, obispo de Jalapa. Terminando su homilía, pues se subió a su limusina, se vistió con los mejores trajecitos que tiene, bordados de oro y de plata, y se fue a desayunar opíparamente. ¿Cómo puede un miembro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hablar de humildad y de pobreza cuando viven en la más ostentosa de las riquezas? ¿Cómo? Pues con cinismo. Pues igual que los políticos, cínicamente. ¿Cómo pueden hablar de eso? ¿Y cómo puede haber gente que les crea? Y todavía van a la misa ahí, en la humildad, creo que es a las 12 o no sé cuándo el Señor aparece en público ahí en el púlpito y toma el micrófono y empieza a decir pues cualquier cantidad de mentiras, ¿no? Cualquier cantidad de absurdeces, igual que las dicen todos los curas y todos los obispos en todo México. Y para colmo de males, el Papa argentino, el Papa Che, ha nombrado ya a otro cardenal. Supuestamente el cardenal que nombró es para equilibrar las declaraciones y atemperar un poco el pleito directo que tiene la curia con el presidente Peña Nieto. Ni siquiera es con el gobierno. Claro,
Al atacar al presidente, al atacar a Peña Nieto, pues ataca a todo el gobierno, pero es directamente con él. ¿Por qué? Pues porque él prometió cosas que no ha cumplido y el Vaticano pues así se las gasta. Cuando vino a México el señor argentino, el Papa argentino, ni siquiera se entrevistó con los padres de los cuales. Tanto que habló del asesinato de Ayotzinapa, pues vino aquí y ni siquiera los recibió. Ni siquiera. ¿A qué vino? Pues a enardecer más el asunto. A echarle leña al fuego. Eso es lo que está haciendo el señor. A lo mejor no es lo que él quiere. A lo mejor era un hombre bien intencionado, pero no lo dejan. Porque así como el presidente de Estados Unidos no es el que manda, tampoco el Papa es el que manda, hombre. Todo el mundo lo recibe. ¡Ay! El Papa. ¡Uy! A hincarse, a besar el anillo papal, a besarle los pies, a besarle las manos, a ofrecerle todo México al Señor. ¿Pero quién es ese señor? ¿Quién era ese señor? Ese es un hombre igual que cualquier otro. Pero la idolatría en México lamentablemente está gruesa. La impusieron los españoles a sangre y fuego, cometiendo el genocidio más grande que se conoce en la historia. Más grande. Claro, en Rusia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron 20 millones de rusos, pero la población era mucho más grande. Pero cuando llegaron estos individuos corruptos hasta las cachas, porque la corrupción nos viene de España, aquí no había corrupción. Cuando llegaron estos corruptos con la espada por delante y la cruz por delante, se llevaron a más de 20 millones de hombres, de ciudadanos que vivían en América. Un genocidio. Y todavía lo quieren festejar con el 12 de octubre. A ver qué pasa este 12 de octubre, cuando yo creo que ya es hora de protestar, ¿no? Ya es hora de poner las cosas en su lugar. Pero lo cierto es que los españolitos, y no me refiero al pueblo español, me refiero al gobierno de España, nos siguen saqueando. Los oligarcas de allá siguen manejando aquí lo que se les da su regalada gana. Hay tal flujo de relaciones entre España y México a través de los oligarcas que tranquilamente pues son capaces de liberar a Humberto Moreira allá en España, a pesar de que a su socio lo tienen bien atornillado. Pero Humberto, no, ¿cómo creen? Él estaba estudiando allá. Y lo liberaron completamente. ¿Por qué? Porque hay muchas presiones que se pueden hacer. Como hay muchas empresas aquí españolas, pues o lo liberas o vamos a ejercer presión. Y entonces, pues tranquilamente lo liberaron. Les comentaba la señora la semana pasada que la esposa de Rubén Moreira, el hermano del delincuente mayor Humberto, la esposa, es diputada por Hidalgo. O sea, por todos lados siguen saqueando al país. ¿Qué de verdad necesita ser diputada la señora o lo están programando para que sea ahora la gobernadora que suceda a su esposo? ¿Qué clase de corrupción es todo esto? ¿Qué vamos a hacer para combatirla? Lo primero que, disculpen ustedes, lo primero que tenemos que hacer es volver a la Constitución del 57 que contemplaba, nosotros nos manejamos ahorita con la Constitución del 17, de 1917, mochada y reformada de la manera más vulgar que puede existir en contra de la patria. Pero nos manejamos supuestamente por esa Constitución. En la Constitución del 57 se contemplaba que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era electo por el pueblo. Don Benito Pablo Juárez García era presidente de la Suprema Corte y al faltar el presidente ocupó el cargo, pero él fue electo por el pueblo. Ya cuando entró la Constitución del 17 quitaron esa figura, pero debemos de volver nosotros a lo mismo, porque si no vamos a caer en lo que caemos ahorita y que se los acabo de mencionar.
Ya todos los altos jefes de la seguridad en los reclusorios quedan libres. El Chapo se fugó, quién sabe cómo. El que hayan hecho un túnel con luz, oxígeno, ventilación, un trenecito, durante 1,5 kilómetros, nadie se dio cuenta cuando con el taladro neumático rompieron el piso del baño donde estaba la celda del Chapo. Nadie se dio cuenta, pues ya los liberaron. Pues eso va a seguir sucediendo mientras no haya una verdadera independencia, mientras no vivamos una verdadera república, mientras no entendamos que la separación de poderes, que fue la que instituyó internacionalmente Charles Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu, la separación de poderes es lo que lleva a un equilibrio, y eso se llama república. El día que nosotros verdaderamente tengamos una separación de poderes, entonces a lo mejor podemos empezar a decir que en México se vive en un Estado de Derecho y la justicia es la que prevalece. Mientras eso no suceda, pues van a seguir cometiendo todo tipo de arbitrariedades como las cometen ahorita. No le han hecho nada a Rogelio Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León. Tienen ya más de un año el Rodríguez Calderón, el nuevo gobernador, el Bronco, allá en Nuevo León, queriendo meterlo a la cárcel, no puede. Ya Javier Corral, allá en Chihuahua, declaró abiertamente que él se da cuenta de que el gobierno federal protege a César Duarte Yáñez, porque ya Osorio Chong ni siquiera le toma las llamadas a un gobernador. ¿Y el pacto federal? ¿Qué onda? O sea, hasta el secretario de Gobernación se va a burlar de ello. Pues sí, así es. Y es lo mismo que va a suceder aquí en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa. ¿Ustedes creen que le van a hacer algo? Yo lo dudo sinceramente. No le han hecho nada a Borge, no le han hecho nada a ninguno de los delincuentes que hemos tenido como gobernadores a través de toda la República, que hayan metido al bote al que era gobernador de Tabasco. ¿Cómo se llama? Está en el bote. Que hizo negocio con su familia, se enriqueció. Todo el mundo lo conocía en Villahermosa, creo que era un químico, un médico, tenía un negocio ahí de análisis clínicos o no sé qué historias, pero pues era un hombre común y corriente. Y de la noche a la mañana pues se volvió multimillonario. Pero como no pasó corriente, así decimos aquí en México, no pasó corriente, o sea, no mandó dinero a la presidencia, pues entonces lo agarraron y está en el bote. Granier, creo que se llama, sí, Andrés Granier, es el que está en la cárcel. Pero deben estar en la cárcel Granier, sus hijos, su familia, igual que en Michoacán, hombre. Fausto Vallejo, su hijo, por favor. O sea, ya son cínicos. Están los videos que todos hemos visto, donde invitan a la tuta a la casa de gobierno a nadar y le mandan el helicóptero, dicen, para que no tengas problemas, te mandamos el helicóptero para que vengas a nadar a la casa. Y está libre. Pues se acuerdan de una señora que pagó con un billete de 200 pesos falso, y una señora casada que fue a comprar útiles para sus hijos, una papelería, y pagó con un billete de 200 pesos falso y acabó en las Islas Marías, donde debieran estar recluidos pues la mayoría de los políticos. Voy a otra pausa y regreso. En un momento continuamos. Sigue en sintonía de opiniones y comentarios. Regresamos a su programa Opiniones y Comentarios. Gracias amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Opiniones y Comentarios. Hace unos días comentaba yo
que el que verdaderamente manda en México ni siquiera son los oligarcas. De alguna manera sí, porque el dinero es el que mueve todo. Poderoso caballero es don dinero, diría, no me acuerdo quién fue lo dijo, ahorita me acuerdo de su nombre. Poderoso caballero es don dinero. Así que el dinero es el que manda en todo el mundo. Pero hay personajes que son los que representan más claramente ese dinero. Por supuesto, en México no es el presidente de la República, ni en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en ningún lado del mundo. Los que mandan no son los civiles. Eso hay que reconocerlo. Mientras no lo reconozcamos, pues estamos mal, estamos equivocados. ¿Quiénes son los que mandan? Pues el ejército, los ejércitos. El día que al jefe del ejército ya no le conviene o perdió la buena relación con el presidente que lo designó, pues en ese momento lo quitan del cargo y asunto concluido. Hemos visto muchas veces golpes de Estado. Ahora ya están un poco más modernos. En Brasil dieron un golpe de Estado democrático. Pero todo esto está respaldado por el ejército. Por ejemplo, en Venezuela, pues mucho podrán decir de Nicolás Maduro. Yo he oído cualquier cantidad de cosas acerca de Venezuela. Hay quien dice que la delincuencia allá, yo estuve por allá y no puede uno salir a las calles en tales lugares. Ah, sí, está terrible la cuestión allá en Venezuela, cierto. Y aquí en México, no me digan por favor que estamos mejor. En Venezuela, el litro de gasolina vale 2 centavos de dólar. 2 centavos. Y eso hace que la economía de la nación entera esté mejor que aquí. ¿Qué hay desabasto? Porque los oligarcas se retiraron, no queremos negocios con los socialistas, como es el sucesor de Hugo Chávez. Pues sí, retiraron, y hubo desabasto, hasta que Maduro se unió en negociaciones con China y le dijo, pues tú mándame todo lo que yo necesito, que China lo tiene todo. Quizás no sea de muy buena calidad, pero lo tiene todo y a precios muy baratos y yo te pago con petróleo. ¿Por qué no han podido quitar a Nicolás Maduro a pesar de que la mayoría en el Congreso, porque así lo arreglaron pues, la gente no salió a votar confiada, no salió a votar, la mayoría no votó, y entonces ganaron la mayoría en el Parlamento, le llaman allá Parlamento, en Venezuela ganó la oposición. Y inmediatamente dijeron, vamos a hacer un plebiscito para tumbarlo a este. Pues no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque lo respalda el ejército. Así de sencillo. No le den más vueltas al asunto. Y aquí en México, ¿quién manda? Pues el general de la defensa, Salvador Cienfuegos. Ese es el hombre fuerte de México. El día que él se le antoje, pues derroca a Peña Nieto y al que se le ponga enfrente a 10 Peña Nietos, si quieren, los derroca a todos y se pone él. Así de sencillo. ¿Han matado a cuánta gente? Miles de civiles, miles de niños desaparecidos, miles de niños muertos, en fuego cruzado o como ustedes quieran llamarlo. Pero los civiles están muertos. Sí, hombres, mujeres y niños. Y el gobierno no se preocupa mucho por ellos. Ah, pero que en Sinaloa hayan emboscado, perdonen, a unos militares y hayan herido a 10 y hayan asesinado a 4. Ah, eso sí, no se los perdono de ninguna manera. Miles de muertos por todos lados, pero 4 militares, hasta Peña Nieto fue a visitarlos en el hospital militar. Hasta Peña Nieto fue. ¿Y por qué no vas con los demás? O sea, cuando menos disimulen, hombre. Traten de hacer las cosas un poquito disque más equilibradas, ¿no? No, a esos no. A las viudas de los militares, todo.
pensiones, casas, pagos de marcha, todo. Y a mí me parece muy bien, me parece estupendo. Creo que así debiera ser. Pero, ¿y todos los demás muertos? A todos los que les prometieron, hasta los policías, a las mujeres de los policías que han matado, les han prometido pensiones, no les han cumplido nada, nada. Pero a los militares es otra cosa. Y que se enoja mi general Cienfuegos. ¿Qué nombrecito? Salvador Cienfuegos. Y que se enoja, estos me las van a pagar. Es una cosa personal, por supuesto. Y entonces ya se decretó que van a salir en las 12 regiones que hay. La Secretaría de la Defensa Nacional está dividida en 12 regiones. Y aparte hay comandancias, hay otras más comandancias. Hay la comandancia regional y hay las... ahorita me acuerdo. Son 32. Cada comandancia tiene de diferentes zonas las que protege. Por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos la 6ª región militar, que abarca Puebla, donde estaba antes la sede, que se trasladó a Veracruz. Puebla, Tlaxcala y Veracruz son los estados que maneja la 6ª región militar. Pues resulta que el general Cienfuegos ha determinado que la policía militar tendrá presencia en todas las regiones. Seguramente el señor general Salvador Cienfuegos nunca ha leído al duque Constantino de Rusia, que dijo que él detestaba las guerras porque echaban a perder a los soldados. El duque Constantino de Rusia nunca debe de haberlo, a lo mejor ni siquiera sabe que existe, ¿no? Por supuesto, porque ¿cuándo se echó a perder el ejército? Cuando empezó la guerrita contra el narcotráfico determinada por el señor Felipe Calderón, por ese infausto personaje, Felipe Calderón. Ahí empezó la guerra, ahí empezaron los militares a intervenir directamente en la política, en la seguridad. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ya todos lo sabemos. Antes, la gente le pedía al ejército, oigan, pongan un retén en tal lado, por favor. Ahí oímos cómo, por esa región, oímos en las noches cómo llegan avionetas. Nadie sabe dónde aterrizan porque son pistas clandestinas y vuelven a despegar. Y hay tráfico de droga ahí. Pongan, por favor, un retén militar. Y la Sedena lo ponía y todo el mundo se sentía tranquilo cuando había un retén militar. Veían un retén militar adelante y decían, estamos seguros. Porque realmente el ejército, después del 68, quedó muy mal parado ante los ojos de la sociedad. Pero de alguna manera recuperó la confianza del pueblo. El pueblo quería a sus soldados. Y digo quería porque ya no los quieren. En alguna ocasión, en una caseta, me pidió aventón un señor, me dijo que iba a tal lado, que si lo podía llevarle, y que sí. Y era un militar. Y platicando con él me decía, yo siempre quise ser militar. Yo no quería ser policía. Detesto las guerras porque echan a perder a los ejércitos. Duque Constantino de Rusia. Señor general, creo que seguir poniendo a nuestras tropas a hacer funciones de policía es un gran error porque los están corrompiendo. El narcotráfico, los narcos, tienen todo lo necesario para corromper al que se les ponga enfrente. Se llame como se llame, gobernador, presidente municipal, presidente de la República o papa cabeza de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En Estados Unidos, por favor, la policía pues, es corrupta hasta las cachas. ¿Por qué nunca detienen
ningún contrabando que cruza la frontera. En la frontera sí están muy acuciosos, pero cuando cruzan la frontera y llegan hasta Canadá, nadie los detiene. Ya están detectadas ciudades, estados en la Unión Americana donde están dominados por el narcotráfico. Y la policía, pues muy bien, gracias. Pero no actúa porque están todos comprados. Esa es la realidad en los Estados Unidos. Pues ahora, amigos míos, ya no podemos decir que la dictadura es de Peña Nieto. No. Tenemos una dictadura militar. Y el que manda aquí en México es el general Salvador Cienfuegos. Les guste o no les guste. A mí en lo personal no me gusta. No me gustan las dictaduras, ni militares ni civiles. Tampoco me gusta la democracia. No soy partidario de la democracia. No soy demócrata de ninguna manera. Hace 22, 23 siglos, Polibio, el más grande historiador griego, lo dijo claramente. Las democracias siempre terminan en violencia y anarquía, que es lo que estamos viviendo. Yo no creo en la democracia. Yo creo que hay otros sistemas de gobierno que podrían funcionar mucho mejor. Vivimos un presidencialismo asqueroso. Bueno, ahora ya abiertamente vivimos una dictadura militar, abiertamente. Antes de Vicente Fox, del patán de Vicente Fox, el secretario de la Defensa era designado por el presidente, pero el cargo le correspondía siempre al decano de los divisionarios, de los generales de división. A él le correspondía el turno de ser el secretario de la Defensa. Perdón. Llegó el señor Vicente Fox y su singular mujer, la señora Marta Sagún, y sus hijitos, que resultaron una pesadilla. Creo que uno de ellos es senador y el otro es ser diputado. Hay que protegerlos con el fuero. Ya no hay fuero, pero hay que protegerlos de todas maneras. Entonces a Fox se le ocurrió que ya no era un general de división el que debía ser secretario de la Defensa, sino era un brigadier, o sea, de 2 estrellas. Y lo nombró, pasándose por alto todos los estatutos. Me parece vergonzoso que el ejército en masa no hayan protestado. Pero pues parece que a veces son muy dóciles. Recuerdo cuando era presidente... Ay, ¿quién era presidente? Cuando nombraron al Negro Durazo general de división. Muchos divisionarios se retiraron del ejército y protestaron, pero oficialmente no hubo. ¿Cómo se llamaba el esposo de Sasha? Sasha Montenegro, esa preciosa mujer con la que se casó. ¿Cómo se llamaba el presidente, el que sucedió a López Portillo? ¿Sí? Era López Portillo el presidente cuando se nombró al Negro Durazo secretario. No, era director de policía, pero lo nombró general de división, y el señor se ponía el escudo nacional y 3 estrellas, y no protestaron. Pero ahora sí, mi general Cienfuegos ha protestado y dice que las cosas son como él dice, no como alguien quiera. 2 minutos y ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿Ya se nos fue el tiempo? Ya es bien rápido, pues ya no alcanzo más a tocar otros temas con ustedes. Pero, pues, señor general, yo entiendo que está usted muy molesto por el asesinato, por la emboscada que le hicieron a los militares, pero los militares deben estar en sus cuarteles, señor. Los militares deben estar en sus cuarteles. Que haya una inteligencia militar, que sepan todo, eso estoy completamente de acuerdo. Y que se enteren de todas las porquerías que hacen los políticos, estoy completamente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en que no los balconen.
en que no exhiban la porquería de gobierno que tenemos. Y en ese caso, pues señor Salvador Cienfuegos, pues está usted peor que todos los demás, porque se está callando. El sacar a los policías militares a las calles, pues es oficializar una dictadura militar, que siempre será, no mejor, sino menos peor que una dictadura civil, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con ninguna dictadura. Y se me acabó el tiempo, me dice mi compañero Tea, que ya se me acabó el tiempo. Francisco Antonio Tea, ya se me acabó el tiempo, así que me despido de ustedes. Y pues mañana será otro día, mañana nos veremos, por supuesto, si el sol me presta vida. Mundo 40 presentó. Opiniones y comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora, solo por mundo40.com.